Hoy les vengo a hablar de las guitarras, que es seguramente el instrumento más importante del siglo XX, pero no siempre fue así. De hecho, su auge fue de más o menos 60 años, 60 años en los que hizo lo que quiso en la industria musical, pero antes de todo esto, pues era un instrumento más. Entonces, ¿qué hizo que la guitarra fuera tan importante? Y cómo nos permitió pasar de conciertos en donde habían 50 personas en una banda, con un público completamente en silencio, escuchando, y en lugares no muy grandes, a pasar a una banda con 4 personas, con un público gritando y enloquecido por todos lados, y que se puede hacer en prácticamente cualquier parte del mundo. Pues todo esto fue gracias a un elemento. Pero primero tenemos que ver de dónde viene la guitarra y cómo es su mecanismo para entender la importancia de este elemento. El concepto de guitarra se creó hace más o menos 4000 años, en Sumeria, en donde crearon la rueda, la escritura, la cerveza y la astronomía. Y pues esta gente pues, aburrida de hacer sus estudios astronómicos todas las noches, pues decidieron hacer un instrumento para poder tocar alrededor de la fogata mientras hacían todos sus trabajos. Pero ¿cómo lo hicieron? Lo primero que tuvieron que tener en cuenta es que si tensionas una cuerda y le aplicas una fuerza, te genera un sonido. Y que dependiendo de su tensión y de su grosor, su sonido es más grave o más agudo. Si ven que en este video las cuerdas más delgadas vibran más rápido que las cuerdas más gruesas, a eso le llamaremos frecuencia. Y como ya dije, depende del grosor y de la tensión de la cuerda. Listo, entonces tenemos grosor y tenemos tensión. Entonces ellos dijeron, ¿por qué no ponemos pues varias cuerdas seguidas, variando estas dos características para que el instrumento tenga pues diferentes sonidos? Listo, bien, pues está bien. Pero ¿cómo lo hacemos? Para su forma, teniendo en cuenta la tensión de las 11 cuerdas que decidieron poner, pues se dieron cuenta que necesitaban una base firme y grande. Entonces se inspiraron en el cuerpo de un toro, que también, además de esto, les permitía poner el instrumento directamente en el suelo. Después decidieron poner un arco, que permitía pues tensionar la cuerda desde el otro extremo, dejándola vibrar con más libertad, y además sus dos soportes no permitía que el instrumento se doblara. E inventaron un mecanismo para tensionar o destensionar las cuerdas si se desafinaban, a lo que le llamaron clavijero, o pues que se conoce comúnmente como clavijero. Y así crearon el arpa sumeria, que sonaba y se veía así. Un dato curioso es que utilizaron materiales como el lápiz lazuli, que es el mineral de donde sacaban el tinte color azul en esa época, y oro para hacer la cabeza del toro, y utilizaron nácar, que es este material como color irisado, y esto lo utilizaron para darle detalles a las ilustraciones del poema de Gilgamesh, que creo que es el poema más antiguo que se conoce. Pero esta gente no se iba a quedar con esto, y decidieron hacer otro instrumento. Ya teniendo la tensión y el grosor como conceptos claves y conceptos básicos, decidieron agregar otros dos, que fueron la longitud, porque se dieron cuenta que si a una cuerda la presionabas en cualquier parte de su longitud, su sonido cambiaba. Así que decidieron agregar un tablero para poder jugar con estas longitudes, o bueno, una especie de tablero. Y la acústica, a través de una caja de resonancia que atrapa y expulsa el sonido haciendo que su volumen aumente, haciendo como una especie de amplificador natural. Y así apareció el laúd, inspirado en una cebolla. Bueno, la verdad no sé si está inspirado en una cebolla, pero sí parece una cebolla. Pero hay una razón, y es porque estas tiras que ustedes ven en el laúd son la estructura geométrica de una esfera. Si se dan cuenta, las tiras son iguales a estas formas, que son un poquito más delgadas en los extremos y más anchos en el medio.
Y esta forma lo que hace es funcionar como el amplificador de sonido natural que les dije ahorita, atrapando el sonido y expulsándolo con un volumen más alto. Ya teniendo esto establecido, los instrumentos se fueron desplazando por el norte de África, llegaron a Grecia, en donde los griegos interpretaron el instrumento de otra manera y crearon la chítarra, que se desplazó gracias al Imperio Romano por toda Europa. Y mientras tanto, el laúd seguía por el norte de África tranquilamente. Y ambos coincidieron en lo que hoy conocemos como España, quienes lo adoptaron y se hizo durante la Edad Media un instrumento bastante popular entre los juglares, que eran estas personas que se la pasaban de pueblo en pueblo, entreteniendo a la gente con sus cantos y sus poemas y sus actuaciones y todo esto. Ya en el siglo XVII crearon la guitarra española, y esta guitarra es tan famosa porque es la primera en tener ciertas medidas y materiales ya especificados y estandarizados que mejoran su durabilidad y su sonido. Y todo esto fue gracias a los luthieres de la época. Los luthieres son las personas encargadas o los que se dedican a hacer guitarras. Esta forma que se le dio a la guitarra es pues pueden ser varias razones, pero yo encontré dos, que son que al parecer la resonancia con esta forma es mucho mejor, el sonido se atrapa y se expulsa de una manera mucho más correcta. Si se dan cuenta es simétrica, porque esto afecta directamente al sonido. Una forma simétrica da sonidos simétricos. Por ende, una forma asimétrica da sonidos asimétricos. Y por otro lado, es por la postura. Si se dan cuenta cómo se toca generalmente, la espalda tiende a curvarse y los guitarristas siempre terminan cansados, porque la guitarra está apoyada en la pierna derecha y todo su cuerpo estará apoyado en la pierna derecha. Entonces terminan más cansados. Mientras que si tocaran de la forma más ideal, que sería esta, pues pueden tocar mucho más descansados, mucho más relajados, porque la guitarra está pues apoyada en la pierna derecha, pero está descansando en la pierna izquierda, así como toca esta chica de acá. Hasta el momento hemos adquirido conocimiento en tres áreas diferentes, que son la física, la geometría y la ergonomía, y estas han influido en la forma y en el sonido de la guitarra a lo largo de los años. Pero aún faltaba un componente más que le daría a la guitarra la fama mundial que tiene, y es el componente del que les quería hablar al principio del video. Este es el electromagnetismo. ¿Y cómo funciona? Pues es un imán rodeado por un cable muy delgado de cobre y con electricidad que genera un campo electromagnético que curiosamente reacciona a las vibraciones que hay a su alrededor. En este caso, al de las cuerdas de la guitarra. ¿Se acuerdan lo que les expliqué ahorita de frecuencia? Pues este campo electromagnético vibra a la misma frecuencia que las cuerdas de la guitarra, transformando esta frecuencia o estas ondas en energía y pasándolas al amplificador, que es el nuevo accesorio de la guitarra. Y este amplificador lo que hace es potenciar el volumen del sonido de la guitarra, dándole la fuerza suficiente para hacer más ruido que una banda sinfónica de 50 instrumentos. Y así es como podemos pasar de conciertos en teatros, con un público completamente en silencio y en lugares muy reducidos, a conciertos en cualquier parte del mundo, con un público enloquecido hasta más no poder y al que le cabe hasta 50.000 personas. De hecho, creo que el concierto más grande que ha habido fue en Moscú de Metallica y fueron 1.6 millones de personas. O sea, es brutal. La persona que implementó este mecanismo en la guitarra se llama Leo Fender y es el creador de la marca de guitarras Fender. Al principio implementó el mecanismo en una guitarra acústica, creando la guitarra electroacústica. Pero como ya les expliqué, el campo electromagnético reacciona a las frecuencias a su alrededor. Y en la guitarra electroacústica no reaccionaba solo a las cuerdas de la guitarra, sino a la caja de resonancia, lo que hacía que el sonido por el amplificador saliera distorsionado o sucio, no sonaba bien. Y después de muchas pruebas, pues decidieron no hacer
la caja de resonancia como se conocía, sino hacer el cuerpo de la guitarra sólido, lo que permitía hacer cualquier tipo de formas a la guitarra. También Leo Fender decidió estandarizar e industrializar la guitarra y sus partes, haciéndola desarmable, para que cualquier persona, si se le dañaba una cuerda o el mástil o el cuerpo o cualquier pieza pequeña, simplemente tuviera que ir a la tienda a comprarla y cambiarle el mismo, lo que hizo que el oficio de los luthieres también bajara un poco bastante. Si la banda tenía sonidos limpios y era mucho más calmada como un estilo rock clásico, las formas de la guitarra eran mucho más orgánicas y mucho más acopladas a la forma tradicional de la guitarra. Mientras que si el sonido era mucho más distorsionado, pues la guitarra tomaba formas mucho más agresivas. Porque igual también se vería muy raro ver a un guitarrista de metal haciendo un solo con una guitarra que no es de su estilo. Se vería algo así. El reinado de la guitarra duró 60 años, desde los 50 más o menos hasta el 2010. Y para nadie es un secreto que revolucionó la industria musical y la forma en cómo escuchamos música. Pero apareció otro instrumento, con una tecnología nueva que permite crear sonidos de la nada, básicamente, y también creó otros estilos musicales como el house, el techno y la electrónica. Y este instrumento es el sintetizador. Pero eso es otra historia, que posiblemente estemos viendo en otros videos porque es muy interesante. Y así es como, entendiendo conceptos abstractos de diferentes áreas, podemos materializarlos a un producto. Y esto no solo pasa con la guitarra, también pasa con cualquier cosa que ustedes ven. Y se pueden encontrar conceptos desde biología, desde química, desde matemáticas, desde lo que ustedes quieran. Y que posiblemente podamos estar viendo a lo largo de los videos que vaya subiendo. Y bueno, hasta acá el video, espero les haya gustado y que hayan aprendido un poquito más. Hasta luego.